Hermano, muy buenas noches. El día de hoy te vengo a contar una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres que te cuente primero? La mala noticia. Bueno, vamos a partir entonces con la mala noticia, que está en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que básicamente nos dice que somos todos pecadores y hemos sido apartados de la gloria de Dios. Pero alguien por ahí podría decir, oye, yo no tengo pecado, yo me porto bien, yo nada que ver con eso. Y para ello, te voy a mostrar que en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, nos dice otra cosa. El día de hoy te voy a leer desde la Biblia Reina Valera, que es la Biblia que utilizan otras iglesias, ¿ya? Pero para efectos de esta enseñanza también nos sirve. En 1 Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que ahí terminamos de contar esta mala noticia. Todos somos pecadores y el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Pero a continuación en el versículo 9 comienza esta buena noticia. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, vemos que Dios, a pesar de saber que somos pecadores, está dispuesto a perdonarnos. Pero alguien por ahí me podría decir, ey, pero eso es como para la gente buena, para la gente que tiene pecados pequeñitos. Pero si yo te contara, no creo que Dios me vaya a perdonar mis pecados. Pero yo te voy a mostrar en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, donde dice lo siguiente. Vengan luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si sus pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por lo tanto, Dios te dice, hey, no importa cuál sea tu pecado, yo te perdono lo que sea. Pero, ¿por qué Dios iba a querer esto? ¿Cuál es su intención con nosotros? Para eso nos vamos a ir a Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, donde dice, quiero yo la muerte del impío. El impío es el pecador. Quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Es decir, Él te está diciendo, oye, yo no quiero que tú mueras. Yo quiero que tú te apartes de tus caminos pecaminosos y vivas. Quiere que cambiemos de conducta en este sentido. Y yo te voy a mostrar algo más acerca de nuestro Dios, acerca de Jesús. Para ello, te voy a invitar a que nos vamos al Evangelio. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 9, desde el versículo 10 hasta el 13. Dice, aconteció que estando él, Jesús, sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Vinieron pecadores y se sentaron a la mesa con él. Y cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? A los fariseos no les gustaba eso. Para ellos, Jesús no se puede juntar con pecadores. En la iglesia no puede haber pecadores, así dicen los fariseos. Y oyéndolos Jesús les dijo, miren lo que les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, vemos que Jesús sí se juntaba con los pecadores. En Lucas, capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante, se narra otra historia donde también Jesús se junta con pecadores
y los fariseos murmuran acerca de eso. Ellos no estaban de acuerdo con que Jesús se juntara con los pecadores, pero él de todas formas lo hacía. Y además, si nos vamos al versículo 32 de este mismo capítulo 15, se narra la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que muchos la deben conocer. Y en el versículo 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y gozarnos, porque ahí también nos cuenta que en el cielo hay más fiesta por un pecador que se arrepiente que por muchos santos que no tienen necesidad de arrepentirse. Era necesario hacer fiesta y gozarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Aquel que estaba en pecado mortal ha revivido porque se arrepintió. Se había perdido y es hallado. Entonces, yo te quiero contar ahora cómo es que la iglesia vive este tema del arrepentimiento. Y para ello te voy a contar un poco acerca de la historia que está en Jonás, capítulo 3, versículo desde el 1 en adelante. En este libro, lo que sucede es que Dios le da a los ninivitas, que era un pueblo, un plazo de 40 días para que se arrepientan. Para eso para eso Dios había mandado, Dios Padre, había mandado a Jonás a ese lugar. Entonces, en el versículo 4 dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Le dio un plazo de 40 días, como te decía. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, pregonaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla y echó de sí su vestidura y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Han visto estos días que se ha hablado mucho eso de las cenizas? De que se coloca una ceniza en la frente o en la cabeza. Bueno, aquí está la razón. Porque la ceniza es una señal de arrepentimiento. ¿Dónde más podemos ver eso? Bueno, la historia cómo termina. En el versículo 10, Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer, y no lo hizo. O sea, Dios, al ver lo que estaba haciendo este pueblo, se arrepintió de castigarlos. ¿Dónde vemos que la ceniza es señal de arrepentimiento? En Esther, capítulo 4, el versículo 1 y el versículo 3. El versículo 1, ¿qué dice? Luego supo que Mardoqueo todo lo que se había hecho. Rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio y de ceniza. Y se fue por medio de la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Se fue arrepentido, clamando, lamentándose. Versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran duelo y ayuno, y lloró y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Aquí vemos cómo nuevamente el ayuno y también la ceniza son señales de arrepentimiento. ¿Dónde más lo vemos? En el libro de Job, capítulo 42, versículo 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Nuevamente vemos este signo. ¿Por qué entonces el Papa Francisco manda a que se impongan cenizas? Por esto mismo que estamos hablando, porque es una señal de arrepentimiento. ¿Por qué manda a ayunar? Porque también es una señal de arrepentimiento.